Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Márquez, doctoranda en educación, y la ponencia que vamos a presentar hoy es el canon literario en las aulas de educación primaria. En primer lugar, vamos a hablar de la idea del canon literario, ¿no? Una idea que realmente no todo el mundo tiene muy clara. Y es que, aunque es un término que popularizara Harold Bloom, realmente él no lo acuñó, y es un concepto que lleva tratándose desde el siglo XV. Y es un término bastante difícil de definir en sí mismo, ¿no? Entonces, para esta ponencia, además de hacer una mezcla entre lo que es el canon literario, el canon de aula, el canon formativo, quizá cojamos la idea, el concepto de García Gual, que decía que el canon literario es una selección de textos bien conocidos y prestigiosos que son usados en la educación y que sirven de marco de referencia en el criticismo literario. Entonces es una definición con la que estaríamos bastante de acuerdo, a pesar de que esto de prestigiosos, los libros prestigiosos, ¿quién decide, no? ¿Cuál es un libro prestigioso o no? Sabemos que un clásico que ha rodado a través de la historia y ha llegado hasta nuestros tiempos, pues sí que se puede considerar prestigioso, pero en lo que concierne a literatura moderna, ¿cómo sabemos si un libro es prestigioso o no? Quizá porque tiene muchos lectores, quizá porque tiene una buena crítica. Pues a veces no que tenga muchos lectores significa que sea un buen libro, que sea prestigioso, o por lo contrario, que tenga una buena crítica significa que vaya a gustar al público y que vaya a parecer un buen libro, ¿no? Entonces, quizá la idea esta de prestigioso nos queda un poco coja, pero por el resto, pues entendemos que es un grupo de libros utilizados en educación, ¿no? Entonces, la idea esta del canon literario, canon formativo, canon de aula, decimos que hacemos una mezcla porque tampoco esas definiciones son demasiado concretas, y canon formativo sería un poco esos libros o textos que se utilizan para formar en literatura, y el canon de aula pues sería ese conjunto de libros que se utilizan en el aula para llegar a esa formación, para llegar a, sobre todo, desarrollar la competencia lectora del alumnado y desarrollar su hábito lector, que es aquí a donde queremos llegar, ¿no? Sería para nosotros este el punto más importante de la selección del canon literario en el aula de primaria, ¿no? Una selección de libros que pueda llegar a desarrollar esa competencia literaria, una competencia literaria que en el currículo actual, con la nueva ley educativa, el LOMLOE, pues se potencia todavía un poquito más, y también ese hábito lector, ¿no? Que como sabemos en la nueva ley pues se le da bastante importancia y se nombra en ciertos puntos la idea de dedicarle un tiempo a la lectura diario en el aula, ¿no? A nivel transversal, ya sea en la asignatura que sea, ¿no? Pero en este caso nos concierne la asignatura de lengua y literatura. Pues bien, si pensamos en que este canon literario lo que hace es consolidar la competencia literaria, pues por eso le queremos dar tanta importancia en el aula de educación primaria. Y teniendo en cuenta unas palabras del profesor Antonio Mendoza, que dice que sin obras no hay lectura y sin lectura no hay la posibilidad de desarrollar la competencia literaria, retomamos esta idea de que es muy importante una selección correcta de lecturas, de textos, de libros para el aula de primaria, para desarrollar esta competencia lectora y para desarrollar, fomentar ese hábito lector. Pues bien, los objetivos de esta ponencia, ¿no? Son basados en la investigación que hemos llevado a cabo para ver qué libros son seleccionados en las aulas de educación primaria de los centros españoles. Para esta investigación tomamos una muestra de diversos centros educativos, tanto de carácter público como privado o concertado, de toda España. Cogimos diferentes comunidades autónomas y seleccionamos un total de 75 centros educativos a los que mandamos nuestro cuestionario.
Entonces nosotros lo que hemos querido estudiar con esta investigación es, en primer lugar, si el canon seleccionado para las aulas de primaria es correcto y se hace de una forma consciente de lo que se está haciendo y de la importancia que tiene este canon. Y por otro lado, si realmente está plasmado en algún documento de centro. Desde nuestro punto de vista, el documento de centro idóneo en el que se deberían plasmar el canon literario, para después también desarrollar en él las actividades de competencia literaria, competencia lectora, pues de comprensión lectora, animación a la lectura, etc., sería el plan lector. Si bien es cierto, el plan lector no tiene una normativa, no tiene una estructura general que deba ser seguida, no se especifica en ninguna ley ni en ningún real decreto ni decreto cómo debería ser la estructura de ese plan lector, pero consideramos que ya que en él se tienen que plasmar esas actividades que se van a llevar a cabo para fomentar la lectura, no hay ningún otro documento mejor donde plasmarlo. Entonces, nuestra investigación consistía en eso, en descubrir si los centros educativos españoles, y este muestreo, ¿no?, nos demostraba que el plan lector de los centros tiene un listado del canon literario que he seleccionado, y en el caso de que lo tenga seleccionado, hacer un análisis de ese canon, ¿no? En el análisis lo que hemos mirado han sido diferentes puntos. Por ejemplo, si incluyen obras clásicas adaptadas. También hemos observado si incluyen obras clásicas de literatura infantil y juvenil, no clásicos adaptados, sino clásicos ya de literatura infantil o juvenil. También hemos querido cuantificar cuántas obras se eligen por trimestre, ¿no?, si están especificadas por trimestre, cuántas se plasman, en qué medida se integran las nuevas tecnologías en este canon literario, ¿vale? También cuántos centros incluyen pues ese plan lector, incluyen sus obras en el plan lector, porque no todos ellos lo incluyen. Entonces, la nueva ley educativa, como decíamos, pues nos habla de esa importancia de la lectura, ¿no?, cuando nos dice que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al fomento de la lectura, que a fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, ¿no? Esta importancia que se le da a la lectura creemos que debe ser analizada para ver si los centros realmente pueden llegar a conseguir los objetivos que se plasman en esta nueva ley LOMLOE, con los planes de lectores que ofrecen y con las lecturas que ofrecen. Entonces, la metodología que hemos utilizado para nuestra investigación ha sido la de elaborar un cuestionario, como decíamos, seleccionar 75 centros de toda España, de diferentes características, de carácter público, privado y concertado, y en este cuestionario pues le lanzábamos 3 preguntas, ¿no? La primera de ellas nos decía que si su centro utilizaba un libro de lecturas generales para fomentar el hábito lector, ¿no?, en uno o en más cursos de educación primaria. Esta sería la primera pregunta y nos tenían que responder con un sí o un no. En la segunda pregunta le decíamos si se especificaba, le preguntábamos si se especificaba en el plan lector de su centro el canon literario, es decir, la selección de libros para fomentar la lectura. Aquí, en este caso, también nos contestaban sí o no. En el caso de que la respuesta fuera negativa, los centros no podían continuar con la tercera pregunta, pero siendo afirmativa podían continuar con la tercera pregunta y en ella tenían que especificar cuáles eran esos libros. Pues bien, de los 73, de los 73 cuestionarios que lanzamos, pues recibimos respuesta de 45 de ellos. ¿Cómo lanzamos este cuestionario? Pues a través del email. Cogemos los emails de las páginas web y lo mandamos a la atención del equipo directivo o del profesorado de la asignatura de lengua y literatura.
Entonces recibimos respuesta de 45 de ellos. Así que este muestreo de 45 se convierte en el 100% de nuestra muestra. Pues bien, de estos 45 centros, 25 de ellos solo pudieron responder hasta la segunda pregunta, porque no tenían especificado en su plan lector cuál era el canon literario. Con lo que aquí ya recogeríamos uno de los resultados de esta investigación, y es pues que realmente hay un porcentaje bastante bajo de centros en los que se especifica en su plan lector cuáles son los libros que van a utilizar. Si no están especificados aquí, pueden estar especificados en otro documento, sin ningún problema, pero todas las actividades de fomento de la lectura, animación lectora, comprensión lectora, que se plasman en este documento no van ligados, no van asociados a un listado de libros. Entonces, estos libros que son los que creemos que ya que van a utilizar en el centro deberían fomentar el hábito lector y potenciar esa competencia lectora y competencia literaria de los alumnos, trabajar con ellos el ámbito literario. Si no se plasman en el plan lector, ¿cómo se puede hacer una valoración de los objetivos que se están consiguiendo con el plan lector, contrastándola con los libros, o sea, teniendo en cuenta los libros que se están leyendo? Entonces este análisis no se podría hacer, esta evaluación, cómo se puede de cara al año siguiente, al curso siguiente, valorar si esos libros que han utilizado han sido los adecuados para conseguir los objetivos que se proponen en el plan lector. Entonces ese sería uno de los primeros resultados que hemos obtenido con esta investigación. Pues bien, de los otros 20 centros que contestaron, pues bueno, hemos obtenido bastantes resultados. Los ítems que queríamos valorar, como hemos dicho anteriormente, era si utilizaban el libro de lecturas generales, que esto lo hemos podido analizar en todos, si incluían en el plan lector el canon, y después si practican la lectura utilizando nuevas tecnologías, es decir, alguna plataforma online de lectura, si su canon literario incluye 3 o más libros, pertenecían a un grupo, si incluían menos de 3 libros por trimestre, pertenecían a otro grupo. Se incluyen adaptaciones de clásicos de literatura infantil y juvenil, libros de temática moderna y atractiva para el alumnado. Si los libros seleccionados siguen una temática específica, es decir, van agrupados por temática, ya sea de curso o sea de centro, y si el canon literario incluye obras que no sean de narrativa, es decir, poesía o teatro. Todos estos eran los ítems que queríamos valorar. Pues bien, de los centros que respondieron hasta la tercera pregunta, también pudimos obtener la información sobre el libro de lecturas generales, es decir, de los 45 centros pudimos obtener esta información. Y de ellos, 10 respondieron que utilizaban un libro de lecturas generales, 10 de 45. Algunos de ellos especificaban que solo en los primeros cursos de primaria y otros los utilizaban en todos los cursos. Y estos libros, los más famosos, eran La nave de los libros, El lobo lupas y Caravana de lecturas. Bien, pues de los 45 centros ya decimos que 20 contestaron que su plan lector incluye el canon literario seleccionado. Pues bien, de estos 20 centros también pudimos detectar que solo 2 utilizan una plataforma online y ambos coinciden en la misma, Tatum. Es una plataforma que, además de contener un número bastante elevado de obras diversas, pues tiene muchas actividades para fomentar la lectura, que son muy atractivas para el alumnado y que al realizarse con nuevas tecnologías pues les crea mucha digamos adicción, ¿no? que les potencia el gusto por lo que están haciendo. Entonces nos parece extraño que haya solo 2 de 45, bueno, sí, de 20 en este caso, haya 2 de 20
centros que utilicen nuevas tecnologías para fomentar la lectura, ¿no? Ya que, bueno, también la competencia digital es una de las competencias más importantes en esta nueva ley y seleccionar una plataforma para lectura online no significa que vayamos a dejar el libro físico de lado, pero sí que podemos crear este engagement en los alumnos y alumnas para fomentar la lectura. Entonces nos ha parecido bastante curioso este dato. También consideramos importante la cantidad de libros seleccionados. Entonces, mínimo se debería leer un libro por trimestre. De los 20 centros que nos han contestado con el listado de lecturas, pues 13 de los 20, o sea, un número bastante elevado, incluyen 3 o más lecturas por trimestre, ¿vale? Y el resto incluyen 2 y solo uno de los centros señalaba una lectura como obligatoria cada trimestre. Bueno, la inclusión de los clásicos, ¿vale? es un tema bastante controvertido. O sea, desde mi punto de vista, a pesar de que haya muchos pedagogos, muchos especialistas en literatura que creen que la adaptación del clásico pues es una manera de fomentar la lectura de grandes obras en el alumnado, ¿no? Y de hacer que cojan gusto por esa lectura, que les suene el día de mañana cuando se encuentren con el libro real en sus manos. Desde mi punto de vista es totalmente innecesario tener que hacer adaptaciones de clásicos por la temática que trabajan, por el contexto en el que normalmente están escritos, por sus personajes, sus historias realmente no llegan a los chicos actuales. Entonces, cuando les toca leer el clásico con 15 años, 16, pues ya les suele costar. Entonces, no hay necesidad, no creemos que haya la necesidad de introducir una adaptación de los clásicos como el Quijote, Troya, la Odisea. No es necesario introducir estos clásicos. Pero sí que hay centros que creen que es una buena manera de fomentar la lectura de clásicos en el alumnado. Y 7 de los 20 centros que respondieron con el listado con su canon literario, pues sí que incluían este tipo de libros, ¿no? Adaptaciones de clásicos. Pero para nosotros es mucho más importante que se introduzcan clásicos de la literatura infantil y juvenil, libros que han estado creados, que han sido escritos directamente para la lectura de niños y niñas, ¿no? Entonces, normalmente sus historias son atemporales, sus aventuras, sus personajes, sus travesuras. O sea, una historia como Pipi Calzas Largas o Jimbo, Tony Lucas el maquinista, Charlie la fábrica de chocolate, las aventuras de Huckleberry Finn. O sea, podemos encontrar en ellas algunos matices que quizá pues, hoy en día les puedan chocar a los niños, ¿no? Pero por lo general les hacen gracia sus aventuras, sus historias. Entonces, realmente esta literatura, que sí que es literatura, a pesar de que mucha gente crea que no lo es, que simplemente son libros de entretenimiento para un público menor, pues no es un público menor. La literatura infantil y juvenil está pensada para introducir ya en aspectos literarios, desarrollar esa competencia literaria ya en los jóvenes, en los niños y en las niñas, con temáticas y personajes, como decimos, que están pensados para ellos. Y de hecho, encontramos pues un número bastante elevado, más elevado que de clásicos adaptados. Tenemos 9 de los 20 centros que sí que incluyen entre sus lecturas clásicos de la literatura infantil y juvenil. Pero por otro lado, pues también encontramos relevante que si no se incluyen clásicos de literatura infantil y juvenil, pues que se incluyan libros con temática que sea agradable, atrayente para el alumnado,
que sus títulos les puedan hacer gracia, que sus personajes sean divertidos. Entonces, libros con temáticas como monstruos, detectives, piratas, fútbol, no sé, amistades, ¿no? Pues libros con estas temáticas nos hemos encontrado pues que hay un gran número de centros que nos los incluyen en su canon literario. Entonces, también, como decíamos antes, es importante que no solo se incluyan en los cánones literarios libros de narrativa, también la poesía, también el teatro es una manera de atraer a los niños, de demostrar que se pueden leer otros tipos de textos y, sobre todo, que con ellos se puede desarrollar la competencia literaria en muchos aspectos. Pero solo 2 de los 20 centros que nos daban su listado de canon literario, solo 2 de ellos incluían poesía, el libro Poesía Española para Niños y Niños Raros. Entonces, desde nuestro punto de vista, consideramos que el plan lector de los centros, a pesar de no ser un documento, como decíamos, estructurado y que contengan algún documento, alguna ley, en algún real decreto o decreto nos diga lo que tiene que incluirse, los centros deberían establecer su canon literario y plasmarlo en este documento. Poder hacer un análisis de él anualmente, evaluarlo, evaluar esa selección de libros que han hecho y pensar si consiguen el objetivo marcado. El objetivo de cualquier libro y de cualquier lectura en un aula es, por un lado, pues el hábito lector, desarrollarlo, competencia lectora y, por supuesto, también esa competencia literaria, ¿no? Entonces, si no consigue estos objetivos, se debería revisar este canon literario y hacer otra selección que nos funcionara. Entonces, otra de las conclusiones a las que hemos llegado también es la necesidad de elección de otro tipo de libros que no sean también solo narrativa, algún otro tipo que nos demuestre, que les muestre a los niños que se puede leer de otra manera. Fomentar también la lectura a través de plataformas digitales, porque vamos hacia eso. Entonces, a los niños les cuesta mucho leer en un iPad, leen en diagonal, no saben seleccionar información, no pueden desarrollar su comprensión lectora cuando leen en plataformas digitales si no se les ayuda a ello, si no se fomenta desde el aula. Y por otro lado, pues también una de nuestras conclusiones es pues empezar a obviar la idea de que la adaptación de clásicos es una buena manera de fomentar la lectura y que este fomento de la lectura con clásicos nos puede ayudar a que en un futuro les suene este clásico y lo cojan con más gusto cuando llegan pues, a la secundaria, porque no creemos que sea así. O sea, ya os comentábamos antes que la fundación de la Asociación de Pedagogos y Psicopedagogos Española sí que piensa de esa manera, pero realmente cuando uno se mete en el aula se da cuenta de que ese tipo de libros no llega a los niños, no le acaba de llegar la historia. Sí que puede haber alguno que quizá en el futuro lo recuerde, pues yo leí este libro y me gustó, vamos a leerlo, pero por lo general para que el niño cuando llegue a los 15 años a secundaria tenga que coger un Quijote, lo coja con gusto, no tiene que reconocer el libro, simplemente tiene que gustarle leer, tener ese hábito lector y que haya sido fomentado con lecturas de su agrado, con lecturas pensadas para ellos y con lecturas que les hayan llegado, o sea, clásicos como, pues ahora mismo un clásico de la literatura infantil y juvenil sería Harry Potter o Narnia, y son lecturas que a los niños les encanta, que además las tenemos en película por si queremos trabajarla también de alguna otra forma. Entonces, tenemos que pensar muy bien los docentes cuáles
el criterio que queremos seguir para elaborar ese canon literario, que como decíamos no existe una definición exacta de canon literario. Entonces tenemos que sentarnos los docentes a pensar qué libros y sobre todo haberlos leído antes, saber que ese libro puede gustarle al alumnado, hacer esa selección a conciencia, plasmarla, como decíamos, en el documento de plan lector y poder evaluar anualmente, poder comprobar si se consiguen los objetivos. Ese sería para nosotros el ideal del canon literario en el aula de educación primaria. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta, ya sabéis, la podéis escribir en los comentarios, que estaré encantada de responder. Buenas tardes.